Perfecto. Muy buenas noches, señores y señoritas. Bienvenidos una vez más en representación de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, de nuestros amigos de CAMEX. Tengan todos ustedes un cordial saludo y bienvenidos a una sesión más sobre nuestro curso de gestión pública. Antes de empezar, por favor, les voy a suplicar que nos dediquemos a prestar atención. En este caso, les voy a mostrar, por favor, una pequeña inducción, ¿ya? Sobre todo para que todos ustedes puedan hacer uso adecuado del aula virtual que nos facilitan nuestros amigos de CAMEX, ¿ya? Así es que prestamos atención, por favor. Muchas gracias. Felicidades. Hoy empezarás a especializarte con tu programa experto. Acompáñame en el recorrido por tu nueva aula virtual. Lo primero que podrás observar al ingresar a tu programa experto es que en la parte central encontrarás como información general del programa el sílabo, brochure, un reglamento, un calendario de conferencias y el enlace para volver a ver este video. Debajo encontramos también la opción para acceder al grupo de WhatsApp del programa, donde el docente podrá responder nuestras consultas que tengamos fuera de clase. Debajo podemos observar cada uno de los 6 cursos que conforman nuestro programa experto, el cual, al darse clic, nos despliega todo el contenido de dicho curso. Aquí primero encontramos el sílabo y el manual del curso, además del cronograma de conferencias descargable. También podremos revisar que estos están ordenados en 8 unidades. Cada unidad contará con una clase en vivo, a la cual podrás acceder en la fecha indicada. Más abajo encontrarás el material de la unidad, el cual, dependiendo de esta, consiste en videos con sus respectivas plantillas o PPTs y su respectiva práctica de evaluación. Además, podrás encontrar unidades con material adicional, con más videos variados relacionados al tema para tu libre disposición. Al final de la unidad 4, encontrarás el examen intermedio, y finalizando la unidad 8, después de haber tenido la última clase, encontrarás el examen de certificación. Una vez hayas obtenido la puntuación total requerida en el curso y presentado tu examen final de certificación, aprobándolo con la puntuación requerida, tendrás a tu disposición tu certificado. Das clic a la opción y te llevará a la siguiente ventana donde verás la opción Descargar certificado. Dicho certificado se descargará como formato PDF en tu dispositivo. Además, para mayor seguridad, nuestros certificados cuentan con un código QR de validación, el cual podrás escanear con un lector QR fácilmente desde tu celular y te llevará a nuestro portal web con los datos del alumno certificado. Esto evidenciará que dicha persona se ha certificado con nosotros. También cuenta con una segunda opción, que es un código de validación personalizado, donde ingresando este código a nuestra web podrás obtener estos datos de validación. Y, como podemos observar, esto se repite para todos los demás cursos que conforman nuestro programa experto. Luego, si subimos de nuevo y nos fijamos en el lado derecho de la plataforma, podrás encontrarte con una pestaña para acceder al sílabo del programa experto, otra pestaña debajo para poder acceder a revisar de nuevo este video. Debajo tenemos también un calendario donde se verán reflejados nuestras conferencias programadas de nuestros cursos del programa experto del presente mes. También recordemos que por acceder a este programa experto tenemos acceso a 5 sesiones de mentorías personalizadas con un docente especialista del curso. Para esto, solo necesitamos acceder aquí y registrar nuestra solicitud en el formulario de registro, que en menos de 24 horas, un asesor CAMEX se comunicará con nosotros para coordinar la fecha y hora de la mentoría a realizarse. Estas mentorías se realizan mediante la aplicación de Zoom y tienen una duración de 30 minutos. Además, estas 5 mentorías las puede hacer efectiva incluso hasta un mes después de haber finalizado el programa experto. Debajo, encontramos la Masterclass, la cual consiste en una recopilación de videos relacionados a los cursos de nuestro programa experto. También podemos acceder a un calendario externo de nuestras clases en vivo, donde incluso podremos revisar las grabaciones de clases pasadas. Asimismo, contamos con un documento de preguntas y respuestas frecuentes,
con la cual podremos aclarar nuestras dudas inmediatas. Debajo, contamos con un acceso para quejas y reclamos, en donde recibimos las recomendaciones para mejorar cada día para ti. Finalmente, podrás darle clic al botón verde y enviar un mensaje corto, que luego de un tiempo prudente, uno de nuestros asesores se comunicará contigo. Bienvenido a nuestro grupo de soporte al estudiante mediante WhatsApp. Este grupo tiene como objetivo facilitar la interacción entre el docente y los miembros del curso, como una vía rápida para la resolución de preguntas de contenido, prácticas o sistemas, estrictamente relacionados a la materia del grupo en cuestión. También se le podrá realizar al docente preguntas de naturaleza práctica aplicativa del día a día del alumno a manera de asesoramiento y acompañamiento durante el lapso de duración del curso. Accediendo a la descripción del grupo, también podrás encontrar el link de acceso directo a tu aula virtual, el calendario de tus clases presenciales, dependiendo del grupo al que pertenezcas. Aquí podrás ver el horario, fecha y día de tus clases presenciales, el link de Zoom, al que tendrás que acceder de manera directa en la fecha y horario indicado. Al costado podrás encontrar el código y clave de la reunión. Luego de realizada la clase, al día siguiente, en menos de 24 horas, podrás encontrar en la columna J el link del video con la clase grabada, para que puedas volver a verlo las veces que desees. El material necesario y la práctica de evaluación. En esta misma hoja, el docente llevará la asistencia a las clases presenciales y podrás ver la secuencia con que se realizan cada una. Por último, en la descripción del grupo, también encontrarás el reglamento común para los grupos de consultas, el cual tendrás que leer al ingresar al grupo de WhatsApp y seguir para el buen uso y la interacción positiva en el mismo. Perfecto, señores y señoritas, ¿no? Así nuevamente aperturamos la sesión del día de hoy. E inmediatamente nos vamos al desarrollo de la misma. Bueno, como les estaba comentando a un inicio, la clase del día de hoy nos vamos a basar principalmente en analizar todo lo concerniente al presupuesto público. Recordarles, señores, de que dentro de la gestión pública, el área de presupuesto público va a ser una de las áreas fundamentales en toda institución. Por ello, también existen cursos de especialización netamente en presupuesto público, ¿no es cierto? Hoy en día vamos a revisar a grandes rasgos todos los elementos que componen el presupuesto público, ¿ya? Invitarles también de que si hubiera alguna consulta, por favor, lo hagan llegar por medio del chat. ¿Ok? Perfecto. Empezamos. Cuando nosotros hablamos acerca del presupuesto público, es importante tener en consideración, ¿no? Si es la primera vez que tenemos este acercamiento, digamos, al tema de presupuesto público, que podamos visitar la guía de orientación al ciudadano, ¿ya? Ustedes en el buscador que más prefieran, simplemente le ponen guía de orientación al ciudadano del presupuesto público, y ahí de manera más clara, en términos tan simples, ¿no? Para cualquier ciudadano, le va a proporcionar los aspectos que comprenden el presupuesto público. Y no solo ellos, sino también se desarrolla como un pequeño diagnóstico acerca del presupuesto que se ha, digamos, implicado para el año 2020, ¿no? Cómo se ha estado destinando, cuánto por ciento ha sido su ejecución en avance en cada, ya sea localidad, ¿ya? Entonces, es una guía muy interesante que les recomiendo que ustedes también la puedan visitar, ¿ok? Y no solo ellos, sino de repente cualquier persona que quiera conocer un poco más acerca del tema. Entonces, la pregunta que vamos a dar respuesta a lo largo de esta sesión está basada estrictamente en entender qué es el presupuesto público. Entonces, podríamos de repente acercarnos a la definición, ¿no? Del presupuesto público como aquel instrumento, ¿no? Aquel principal instrumento de gestión pública, que lo que va a hacer, ¿no? Es que nos va a permitir
desarrollar una adecuada asignación eficiente y eficaz de los recursos públicos. Recuerden, por favor, ¿no?, que el término, justamente, eficiencia y eficacia, hace referencia a que nosotros podamos cumplir con lo trazado. Por favor, desactiven su micro, creo que alguien lo tiene por ahí activado, ¿ya? Pero al margen de que podamos cumplir con lo que se requiere, también esta se haga de una manera más eficiente, es decir, reduciendo costos, ¿ya? Entonces, nuevamente, nos encontramos con algunos términos, ¿no?, o algunos indicadores que indudablemente dentro de la gestión pública van a aparecer, ¿ok? Recordarles, por otro lado, que el presupuesto público, ¿no?, está regulado por una ley. Esta ley se le llama la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Recuerden bien, por favor. La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público es la 28411. ¿Ok? Ahí es donde ustedes pueden visitar si desean ampliar algunos aspectos que no ha quedado del todo claro, ¿ya? Como les reitero, es una especialidad el tema de presupuesto público, ¿ya? Pero que de antemano también ustedes, si visitan esta ley general, bueno, de seguro van a encontrar mucha información valiosa. El presupuesto público, ¿no? Nuevamente, vamos a connotar el término de ser un instrumento. Eso es lo más importante. Es un instrumento de gestión del Estado que lo que nos va a permitir a través de la asignación, ¿no?, adecuada de este presupuesto es, por una parte, conseguir los objetivos y metas. Y recordarle que los objetivos y metas que se establecen en cualquier entidad, ¿no?, que haga uso de un presupuesto público, necesariamente tiene que estar contemplado en el conocido POI, que es el Plan Operativo Institucional, el cual se realiza año tras año. Cosa contraria que pasa con el PI, ¿no es cierto? El Plan Estratégico Institucional, el cual se realiza no cada año, sino puede ser 3 años, 2 años, ¿no?, dependiendo, obviamente. Pero por el momento, no se preocupen. Hay que entender que el presupuesto público, más allá de ser un instrumento, lo que busca es financiar, ¿no?, el cumplimiento de estos objetivos y metas que se deben establecer periódicamente, ¿no?, de manera anual, a través del Plan Operativo Institucional. También recordarles de que, como todo, dentro de este marco, ¿no?, de la programación multianual, dentro del tema de la digitalización, ¿no?, dentro de desarrollar un gobierno más vinculada, más abierta a la información y demás, en este caso el presupuesto público va a estar basado en ciertos principios, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner el principio, ¿no?, de la eficiencia en el uso de los recursos. El término, nuevamente, eficiencia, ¿no? Es decir, si tenemos, en este caso, voy a poner acá, a ver, denme un segundo. Ya, perfecto. Si, por ejemplo, ¿no?, se requiere de ciertos bienes, ¿ya? Ese bien, vamos a llamarle que es el bien A, ¿ya? Este bien A, ¿no es cierto?, tiene un conjunto de características, ¿no es cierto? Un conjunto de características que el área usuaria está solicitando, ¿no es cierto? Pero, cuando se lanza, ¿no es cierto?, justamente para el tema de la adquisición, de todo ello, digamos, existe un proveedor, vamos a dibujarlo así, van a disculpar los gráficos, ¿ya? Van a existir 4 proveedores, vamos a simular, ¿ok? Ya. Ok. Estos 4 proveedores, de repente, ¿no?, uno de ellos proporciona el bien que se solicita, por ejemplo, ¿no?, el bien A. Otro vamos a decir que determina un A más, es decir, un producto que es
muy similar, ¿ya? Pero que no es el producto, pero sí cumple con las mismas, ¿ya? El otro de repente quiere brindar un producto que es diferente y el otro un producto que también es igual, ¿ya? De antemano, nosotros vamos a descartar esto, ¿no es cierto? Porque obviamente es un bien B. Por otro lado, también vamos a descartar, ¿no?, este producto, por más similar que parezca, pero no es el bien que se está solicitando, ¿no es cierto? Entonces, los que pasan, en términos generales, serían estos dos, porque obviamente es el bien que se solicita. Ahora, cuando hacemos uso al principio de la eficiencia, nos quiere decir de que entre los dos productos, digamos, vamos a priorizar el que cueste menos, ¿ya? El que en términos de costo, digamos, este cuesta menos, ¿no? Y este que también tiene las mismas características, es de la misma marca, pero su costo, en este caso, es mayor. Entonces, uno de los principios nos determina que el uso eficiente de los recursos va a remarcar una vez más el adecuado uso del presupuesto público, ¿no? Entonces, este estaría cumpliendo, obviamente, con el principio de la eficiencia en el uso de los recursos. Otro principio nos da a conocer, ¿no? El presupuesto descentralizado. Eso en la anterior clase ya habíamos visto, ¿no es cierto? Y que hoy en día se desarrolla una asignación en términos generales de manera descentralizada, ¿ok? A los diferentes niveles de gobierno. Otro principio nos dice la multianualidad de los gastos, ¿no? Recordarles que dentro de la multianualidad se establece, digamos, ¿no?, una prerrogativa en donde se tiene que desarrollar una planificación previa y que esta planificación tenga por lo menos una vista, ¿no?, de 3 años. Si las instituciones tienen que desarrollar una adecuada planificación respecto a las actividades que van a desarrollar en los próximos 3 años. Ahora, pero profesor, ¿qué pasa si el segundo año no haya existido una modificación o de repente viene otro virus y esto perjudica, que esto, que aquello, ¿no? Perfecto, esto se puede modificar año tras año, pero para la modificación se requiere de una adecuada justificación, ¿no es cierto? Pero por lo menos ya se avisora un horizonte, ¿no? ¿Qué es lo que la institución busca desarrollar en los próximos 3 años? Y para eso tiene que desarrollar una multianualidad respecto a la planificación de sus gastos. Otro principio dice la infraestructura y competitividad. Este principio está sobre todo vinculado, señores y señoritas, a, digamos, a los dos aspectos importantes de la inversión pública. Cuando se requiere una intervención en el tema de la inversión pública, más precisamente cuando se aplica el tema del invierte.p, ¿no? Ahí se centra dos ejes en concreto para el cierre de brechas, ¿no? Uno es en calidad y otro es en infraestructura, ¿no? Digamos, si se prioriza el tema de la, digamos, ¿no?, de la inversión para el tema de una carretera, ¿ya? Del pueblito A al pueblito B, que comunique para que exista mayor dinamismo económico. Eso sería infraestructura, porque carece, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de calidad, brecha de calidad, nos referimos a que, por ejemplo, en un pueblito ya existe saneamiento básico, por ejemplo, ¿no? Pero se ha visto que su periodo de vida prácticamente ya está culminando. Entonces, la calidad que se brinda respecto, obviamente, a un producto que ya existe, está, pues, digamos, en pésimas condiciones. O por decir el caso de los colegios, ¿no? La infraestructura, todo ya está ahí, sí existe, ¿no? Sí se ha hecho una inversión, pero de repente no cumple con los estándares de calidad que hoy en día se exigen. Y para lo cual existe una brecha, no de infraestructura, porque ya existe, sino existiría una brecha en calidad, ¿ya? Y esta calidad tiene que estar basada, pues, en lo que se conoce competitividad, ¿no es cierto? Por eso acá existe un principio en temas de infraestructura y en temas de competitividad. El otro principio es la regla fiscal y sostenibilidad de las finanzas, ¿no? En términos generales, si es que alguien es contador, de seguro, ¿no?, está vinculado, pues, al debe y al haber.
¿cierto? Es decir, nosotros no podemos presupuestar algo que previamente no hemos podido saber de dónde vamos a sacar el financiamiento, ¿cierto? Tiene que existir una regla fiscal de la sostenibilidad. ¿Ok? Perfecto, continuamos. Profesor, no estoy entendiendo qué es el presupuesto público. No te preocupes, vamos a resumir un caso muy práctico. Imaginemos, ¿no?, una familia que mes a mes tiene que satisfacer sus múltiples necesidades, ¿no? Como es la matrícula de los hijos, ¿no? La educación, ¿no? La salud, de repente temas de agua, luz, ¿no? Alquiler, internet, yo qué sé. Pero lo que suele pasar, ¿no?, es que todas estas necesidades, para que yo pueda obviamente hacer uso o financiar, previamente he tenido yo que generar ingresos o saber de dónde voy a sacar el dinero para pagar ello, ¿no es cierto? Entonces, el presupuesto público justamente hace referencia a ello, ¿no? A que, en este caso, a un nivel más macro, ¿no?, Estado, tiene obviamente que identificar cuánto ingreso genero para poder satisfacer las demandas sociales que existen en mi país, ¿no es cierto? El tema de la asignación del presupuesto, además, requiere previamente un análisis, y es por eso pues, que el tema del presupuesto, año tras año, ¿no?, entra en un debate para saber cuánto se le asigna tal, y ahí es donde los congresistas, pues, ¿no?, tienen obviamente que pugnar para que su región, en este caso, reciba mayor presupuesto, que se le priorice algunos aspectos, porque nuevamente, ¿no?, el tema de la ley del, en este caso, ¿no?, de la dicotomía que les decía, es aplicado a todo aspecto social, ¿no?, que existen múltiples necesidades por resolver, pero escasos recursos con los cuales satisfacer. Entonces, ya teniendo en cuenta ese rol del presupuesto público, ¿no?, nosotros cuando hablamos acerca del equilibrio presupuestal nos referimos a que tenemos que tener, ¿no?, en este caso, una fuente de financiamiento para solventar los diferentes gastos. Ahora, ¿qué pasa si es que esta familia, imaginemos, ¿no?, se sacó a crédito un carrito, ¿ya? Obviamente todo estaba bien, ¿no? Tanto el papá y la mamá laboraban. Vamos a imaginar que el papá tenía un negocio, la mamá laboraba en una institución. Pasó el tema del COVID, ¿no? De repente el padre tenía un negocio vinculado al sector turismo. Por temas de la pandemia, tuvo que lastimosamente cerrar. Ya no existía ese ingreso, ¿no? Entonces se tuvo que priorizar, ¿no? De repente ya no vivir en un departamento, de repente, ¿no?, vivir en una casa un poco más modesta, yo qué sé, viajes, vacaciones, etcétera, etcétera, se tuvo un poco que ajustar de acuerdo a su realidad. Pero anteriormente, vamos a imaginar, ¿no es cierto? Imaginemos en este caso que la familia había sacado pues un auto a crédito. Entonces el crédito como que un poquito no te va a perdonar, pues, ¿no?, la realidad por la cual estés afrontando. ¿Y qué es lo que suele pasar? ¿No? La familia va a pedir prestado, pues, no sé si a otro banco, a otro familiar, o venderá algunas cosas. Entonces, ese es el escenario que suele pasar. Entonces, todo ese escenario trasládalo a un nivel más macro, a un, digamos, a un nivel en donde nosotros como país, ¿no?, vamos a necesariamente tener que manejar un adecuado uso, ¿no?, a través de nuestro equilibrio fiscal, ¿ya? Más adelante también vamos a verificar cómo es que se ha podido sopesar el tema de la pandemia y qué tanto nos ha afectado a nosotros. Y cómo es que, a pesar de la pandemia, nuestro presupuesto no ha disminuido, ¿no? Al contrario, ha aumentado nuestro presupuesto. Es como si hubiéramos generado mayores ingresos, pero en verdad eso no ha pasado, ustedes saben, ¿no? El año pasado hemos estado más de 6, 7 meses, el sector privado, que es el único que genera riqueza, ha estado en cierre, en pare, ¿no es cierto? Entonces no se ha podido captar, principalmente a través de recursos, ¿no?, ordinarios. Entonces ahí ha habido un desbalance enorme, pero más adelante vamos a ver cómo se ha podido sopesar ello.
Entonces, el alcance de las normas presupuestales obviamente está vinculado a los 3 niveles de gobierno, ¿no? Gobiernos nacionales, regionales, locales. No solo ellos, ¿no? Sino a toda entidad, ya sea a los poderes, por ejemplo, ¿no? Ejecutivo, legislativo, a las universidades, a las instituciones, a todo ente que haga uso, obviamente, de un presupuesto público, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no? La cobertura institucional del recurso público, ¿no? Del presupuesto, en este caso, ¿ya? Y por el otro lado, aquí vamos a revisar cómo se desarrolla el recurso del presupuesto público, ¿ya? Es decir, ¿de dónde se capta los ingresos del gobierno general? ¿Ya? ¿Cómo es que se desarrolla? Por un lado, todo lo que está de rojo va a representar, ¿no es cierto?, los ingresos del gobierno general más las transferencias, y el que está de color verde hace referencia al endeudamiento. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo de la familia, ¿no? Si se había solicitado un coche o un auto a crédito, pero el tema de la pandemia, no había las posibilidades de pagar, pero que existían otras prioridades, y lo que hizo la familia es endeudarse, pedir préstamo de algún familiar, ¿no? Yo qué sé. O priorizar otros sectores, ¿no? Ahí se ha tenido que desarrollar un pequeño sacrificio. Entonces, de igual manera, ¿no? A nivel general, el gobierno lo que hace, ¿no? Es primero, determina las fuentes de ingreso, ¿no? Aquí tenemos los recursos ordinarios, que principalmente están vinculados al tema de los impuestos, ¿ya? Luego tenemos los recursos determinados, ¿ya? También tenemos los recursos directamente recaudados, que son los que ustedes ven, ¿no? Las tasas, las contribuciones, aportaciones, las tarifas por servicio, que en este caso las diferentes instituciones, sobre todo locales, digamos, trabajan de mejor manera. Así como el tema de las donaciones y transferencias, ¿ya? En este aspecto de los ingresos del gobierno general, digamos, lo fuerte está centrado justamente en los recursos ordinarios, ¿ok? En los recursos ordinarios. Aquí, por ejemplo, se puede ver que los recursos ordinarios, ojo, este es del año 2020, ¿eh? No es hace mucho, es del año 2020, ¿ya? Es un pequeño diagnóstico de cómo se ha estado, obviamente, generando los ingresos, ¿ya? En el año 2020, para, obviamente, desarrollar la asignación del presupuesto para el año 2021, ¿ya? En ese análisis, ¿no es cierto?, se ha identificado de que lo fuerte de la captación de ingresos, que son los recursos ordinarios, únicamente han llegado al 54.4% de todo el presupuesto, lo que usualmente representaba un 60 a casi 70%. ¿Y qué pasó con el resto? Es lo que justamente les adelantaba, ¿no? El único sector capaz de generar ingresos o riqueza, que es el sector privado, el año 2020 estaba pues en paro, ¿no? Obviamente por medidas que se han considerado, ¿no?, pertinentes por el tema de la pandemia. Entonces, esto redujo pues a un 54.4%. Los demás, ¿no es cierto?, fuentes de ingreso, obviamente permanecieron regulares, ¿no es cierto? Pero lo fuerte es que aquí sí hubo una disminución. ¿Y cómo se ha financiado, profesor, el presupuesto para el año 2021? Directamente por temas del endeudamiento, ¿ya? El endeudamiento usualmente representaba, estamos hablando de un 12%, ¿no? Pero para el año 2021, para estructurar justamente el presupuesto institucional, se ha estructurado que ¿no?, se iba a basar en un fuerte endeudamiento a través de la venta de bonos soberanos, ¿ya? Y esta creció, pues, y representó el 26% del presupuesto institucional de apertura del conocido PIA, ¿ya? El 26% está ligado a endeudamiento, ¿ya? Perfecto. Aquí también podemos visualizar, ¿no?, más o menos
el porcentaje de representación del presupuesto respecto al tema del PBI, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, que los recursos ordinarios, si bien es cierto, siguen siendo, ¿no?, una fuente importante para digamos, cuando se habla acerca del presupuesto público para el año 2021, pero también aquí, ¿no?, ha habido un incremento respecto, obviamente, a la venta de bonos soberanos, ¿cierto? La ventaja que acá se tuvo es que nuestro país, pues, ¿no? Digo, estuvo en un tiempo pasado, porque hoy en día como que estamos en una situación un tanto de inestabilidad, principalmente en aspectos económicos, ¿no? Pero, digamos, hasta antes de la pandemia, nuestro país, pues, estaba categorizado, ¿no?, entre los países con mayor estabilidad, ¿no es cierto? Entonces, el que nosotros podamos vender nuestros bonos, así como cuando alguien quiere solicitar un préstamo, ¿no? Viene el analista, identifica tu nivel crediticio, cómo estás, te evalúa si estás en Infocor o no estás en Infocor, ¿no es cierto? De igual manera, ¿no?, a un gobierno lo verifican, analizan, y en este caso Perú, pues, estaba como el alumno estrella, ¿no? Entonces, por eso es que la venta de los bonos soberanos, en este caso, no exigieron mucho, ¿no?, muchos requisitos, y se desarrolló de una manera tan rápida que ni siquiera, pues, generó mucha noticia, ¿no? Aquí también vemos una pequeña distribución del presupuesto, ¿no?, del año 2020, ¿ya? En ese entonces el presupuesto era, pues, de 177.367 millones de soles, ¿no es cierto? Pero también aquí vamos a ver cuál ha sido la variación que se ha establecido respecto al año 2020, ¿no? Por ejemplo, en temas de educación, obviamente hubo un incremento del 4%, ¿no?, del presupuesto actual respecto al año 2020. Es de entender, ¿no es cierto? Ahora, el tema salud, ¿no?, también hubo un incremento, ¿no? El tema de transporte, hubo una variación del 3%, ¿ya? Ahora, la deuda pública también, ¿no? Y así progresivamente, y en algunos aspectos se ha tenido, ¿no? Así como en el ejemplo de la familia, se tuvo que priorizar algunas cosas y otras se tuvieron que quedar, pues, ahí. Tanto fue así que el presupuesto, en este caso, mire, para el año 2021, estamos hablando de 183.030 millones de soles, ¿no? Aquí hubo un incremento, sí, hubo un incremento. Pese a las condiciones que hemos tenido, sí. ¿Y cómo se ha financiado? Nuevamente remarco, por un tema de endeudamiento. El incremento que se tuvo fue de 3.2% respecto al año 2020. Y bueno, el presupuesto institucional de apertura, o más conocido como el PIA, ¿verdad? Se aprueba, como de seguro una gran mayoría ya tiene conocimiento, ¿no?, de acuerdo a lo dispuesto al artículo 23, ¿no?, de la Ley General, que justamente, ¿no?, aquí, por ejemplo, se remite, ¿no?, a la Dirección General de Presupuesto Público, el mismo que tiene, digamos, ¿no?, una especie de desagregado, ¿no?, en donde ahí, ¿no?, se presupuesta el tema de los ingresos y egresos. Aquí también pueden ustedes visualizar el presupuesto institucional de apertura respecto a la variación nominal, ¿ok? Una pequeña evolución de cómo ha estado incrementándose año tras año el presupuesto público, ¿ya? La intención justamente es eso, ¿no? De que si existe mayor captación de ingreso, ¿eso qué quiere decir? Que nuestra economía está creciendo, ¿no? Y como está creciendo, existe mayor fuente de financiamiento para poder satisfacer las múltiples demandas, ¿no es cierto? Entonces, desde el año 2015, ¿no?, hemos tenido un incremento interesante, ¿ya? Estos primeros años, digamos, el crecimiento fue, miren, de aproximadamente 3%, de 10.3%, casi de 7%. Esto se dio principalmente, ¿no?, porque para nuestra realidad existieron, pues, ¿no?, el incremento, el precio de las materias primas, ¿no es cierto?, lo que generalmente nosotros exportamos, entonces ahí hubo también un incentivo interesante, ¿no?, respecto a la captación tributaria. Por el otro lado, ¿no?, para el año 2021,
ahí hubo pues un pequeño debate, ¿no? Respecto a un bando que muchos economistas establecían que no debió de incrementarse tanto, ¿no? Con un tema de endeudamiento, porque estábamos pasando por un tema de incertidumbre, no solo económica, sino también política, ¿no? Lo cual en este caso, digamos, no se optó por un incremento o un endeudamiento sobremesurado, ¿no? Sino por un endeudamiento un tanto más racional, entendiendo también de que se necesitaba mayor presupuesto para asignar justamente a temas de salud, a temas de educación, que de repente pues, esta pandemia ha desnudado mucha carencia, ¿no? Perfecto. Y bueno, también hablando acerca de justamente el periodo, ¿no? Y la secuencia de elaboración de lo que les hablaba el conocido PEIN y el POI, recordarles, ¿no? De que el PEIN, ¿no? El Plan Estratégico Institucional, en este caso se va a elaborar para un periodo de 3 años, como les remarcaba. Mientras que el Plan Operativo Institucional, o el conocido POI, se elabora por un periodo de 1 año, ¿no? Es de manera anual. Aquí tienen un pequeño ejemplo, ¿no? Imaginemos que, ¿no? Este año se parte y tiene una validez desde el año 2016, 17 hasta el año 2018. Ese es el PI. Mientras que el POI, año tras año, se va modificando. ¿Verdad? Ok. ¿Qué más podemos analizar? ¿No? Dice que el desarrollo de la revisión de ambos documentos se realizan de manera conjunta. El PI, dice, podrá ser, ¿no? Ajustado o reformulado en función a sus resultados, ¿no? Como les digo, nada es estático. Todo se puede reformular, todo puede variar, pero obviamente lo interesante de tener un plan estratégico institucional es tener una mirada por lo menos, ¿no? A mediano o largo plazo. Ya no es pues tanto, digamos, de estar en el presente, ver cómo funciona y todo. A ver, sus audios, por favor. Ya, paren sus audios. A ver, vamos a ver. Ya. Perfecto, a ver, vamos a continuar. Ya. Aquí también, ¿no? Vamos a seguir hablando acerca del PI y del POI, ¿ya? Indudablemente este tema lo vamos a abordar con mayor amplitud en otro curso, pero es parte también del presupuesto, ¿no es cierto? Por eso lo estamos tocando. Los proyectos, en este caso, ¿no? Del PI o del POI, deben culminar como fecha máxima el último día hábil del mes de abril de cada año, ¿ya? Es lo que se programa, pero muchas veces se les amplía un poco el plazo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos el primer año, vamos a decir el año 2015, ¿no es cierto? Se ha elaborado, ¿no? Un proyecto del PEI que abarca el año 2016-2018. Se está avisorando esa proyección del PEI, ¿no? Y mientras se está elaborando el proyecto del POI, ¿verdad? Pero recordarles que el tema de la aprobación del PIA, mejor dicho, ¿no? Del presupuesto institucional de apertura, atiende principalmente al reajuste que se tenga que realizar en el PI y el POI, ¿no? Y para lo cual también se tiene que tener una aprobación de los cuadros de necesidades, por ejemplo, ¿no? Y es por eso que se atiende, ¿no? Hasta el mes de abril. Y luego del mes de abril, ¿no? Se desarrolla un análisis respecto al presupuesto que se va a requerir para el segundo año, que sería el año 2016, ¿no? Y de igual manera prosigue pues un periodo de aprobación del presupuesto. Luego en el mes de diciembre, más o menos, ¿no? Hasta el mes de enero se desarrolla obviamente un ajuste del PI y del POI, ¿no es cierto? Y así progresivamente, ¿no? Estas etapas se va generando de manera ya continua, año tras año. Y bueno, recordarles por otro lado, por favor también, que cuando hablamos acerca del presupuesto público, este proceso público, ¿no? Conlleva todo un proceso. Y este proceso está comprendida por cinco fases o etapas, como quisiéramos llamar.
La primera comprende la programación, seguida de una formulación, la aprobación de la misma, la ejecución y por último, ¿no? El tema de la evaluación, ¿ya? La primera etapa, en este caso de la programación, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos encontrar, ¿no? La escala de prioridades, la demanda global de gasto, la estimación, por favor, ¿no? De los recursos públicos, la determinación del financiamiento. En la formulación, a grandes rasgos, obviamente, ¿no? Vamos a, en este caso, a ver el tema de la determinación de la estructura, ¿no? Funcional y la estructura programática. Se ve también el tema de vincular los proyectos a la estructura, el registro en este caso, ¿no? De la programación física y financiera, por ejemplo. En la aprobación, de igual manera, ¿no? En este caso, el conjunto, ya sea de las aprobaciones, ya sea del PIA por parte del OCE, ¿no? En la ejecución, concretamente, hace referencia, ¿no? En este caso, se perciben los ingresos y se atienden, como es debido, ¿no? Las obligaciones de gasto en el marco del presupuesto aprobado, ¿no? Ahora, en la evaluación, ¿no? Principalmente, aquí hay que entender que el tema de la evaluación del plan operativo institucional, ¿no? O del POI, se va a desarrollar, pues, de manera trimestral, una evaluación, ¿no? Luego también se desarrolla una evaluación semestral y anual, ¿no? Porque recordarles, la evaluación que va a desarrollar va a ser en primera instancia, ¿no? El área usuario en primer lugar, ¿no? Eso lo va a hacer como una especie de un seguimiento. Luego, al término de todo, obviamente también requiere una evaluación. Entonces, a grandes rasgos, esas estarían comprendidas por todos los procesos del presupuesto. A ver sus audios, por favor. Ya. Perfecto. Continuamos. A ver, ¿qué hora es? Uy, 10:44. A ver, vamos a apresurarnos un poquito, ¿ya? Entonces, ahí podemos nosotros observar, ¿no? Todo el proceso presupuestario, ¿no? Desde la programación y formulación, ¿no? Desde la aprobación, la ejecución y la evaluación. Supervisión de trabajos en planta. A ver, desactivamos audio, por favor. Ya. Como les estaba comentando anteriormente, el tema de la inversión pública va a representar, pues, un elemento importante de intervención que se va a desarrollar vía presupuesto público, ¿no? El año 2020, indudablemente, ¿no? Ha habido, digamos, una deficiencia en el avance de la inversión pública, ¿no? Y eso se debe también a que muchas instituciones, municipalidades, sobre todo locales, ¿no? Como que no estaban preparados, ¿no? Por ese tema del COVID, y ello ha desnudado también, pues, una flaqueza inmensa que se tenía, ¿no? Dentro del sector público. Ahora, ya para cerrar un poco el tema, también vamos a hablar un poco acerca de los actores que van a intervenir dentro del sistema presupuestario, ¿no? Los actores quienes intervienen, ¿no? Son 5 en este caso. Tenemos a la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Al titular del pliego, a la oficina de presupuesto, a la unidad ejecutora y al responsable de meta, por ejemplo. A grandes rasgos, si podemos un poco analizar, ¿no? Alguna de las actividades o responsabilidades que va a tener cada actor dentro de este sistema, ¿no? De presupuestario. Tenemos a la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Quien hay que entender que va a ser esta autoridad técnica, ¿no? Que obviamente va a establecer los lineamientos, ¿no? El camino por donde se va a tener que desarrollar todo el tema presupuestario, ¿ya? Por otro lado, también es quien va a programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión del proceso presupuestario, ¿no? Esa es la Dirección General de Presupuesto Público. El segundo actor, ¿ya? Dentro del sistema presupuestario es el titular del pliego. El titular, obviamente, hace referencia a esta autoridad, ¿no? O quien haga de las partes, en este caso, ¿no? Por decir, el alcalde o el gobernador regional. La oficina de presupuesto, ¿no? Del pliego, principalmente, es quien se va a encargar de
desarrollar el seguimiento a la disponibilidad del crédito presupuestal, por ejemplo, ¿no? Es en este caso el actor quien va a canalizar los requerimientos de gasto, quien va a desarrollar la coordinación, ¿no?, permanente con las unidades ejecutoras y las unidades orgánicas, por ejemplo. Y luego llegamos al cuarto actor, que sería la unidad ejecutora, que en este caso, ¿no?, si hablamos acerca ya de la unidad ejecutora, hablamos de una instancia, ¿no?, que se va a encargar de la parte operativa del presupuesto. A su vez también va a ser la responsable, ¿no es cierto?, del registro, ya sea del tema de los ingresos, el tema de contraer compromisos, de vengados, gastos, órdenes de pago, ¿no es cierto? Es el área de la unidad ejecutora. Y luego el quinto actor que interviene dentro de este sistema presupuestario, ¿no?, va a estar conformado por el responsable de la meta, ¿no? El responsable de la meta es quien prácticamente va a proponer las actividades y tareas, ¿no?, que se vienen contemplando en el POI, así como el tema de la programación de los gastos, ¿ya? Entonces, a grandes rasgos, por favor, ahí ustedes ya tienen el material, lo pueden analizar más detenidamente, alguna de las, en este caso, algunos de los aspectos que de repente a grandes rasgos se ha podido abordar. A ver, denme un segundito. Ya. El proceso de ejecución ya yendo a una etapa importante, ¿ya?, dentro del gasto, ¿no?, que está compuesta en este caso, ¿no?, es la, si ustedes recuerdan, ¿no?, es la segunda etapa del proceso presupuestario. En este caso, va a comprender dos etapas, ¿no? Una netamente de ejecución, pero antes una de actos, en este caso, preparatorios, ¿no? Y como actos preparatorios para la ejecución, vamos a encontrar el tema de la certificación del gasto, por ejemplo, ¿no? Aquí en la certificación del gasto, dentro del proceso de la ejecución, ¿no?, aquí la certificación del gasto es el acto de administración, ¿no?, que lo que busca es sobre todo garantizar, ¿no?, la existencia de créditos, ¿no? ¿Se acuerdan de uno de los principios que hacíamos referencia, ¿no? No se puede presupuestar algo si es que previamente nosotros no sabemos de dónde vamos a sacar, ¿no? Pues más o menos a través de la certificación del gasto se garantiza que existe un crédito presupuestal. Entonces, si existe un crédito presupuestal disponible para atender, ¿no?, entonces recién, obviamente, se tome en consideración, ¿ya? Y luego, ¿no?, ya luego de los actos preparatorios viene el tema de netamente de la ejecución, que comprende el compromiso, los devengados, el pagado y el girado. Esto, digamos, este proceso de la ejecución del gasto principalmente sería bueno, vamos a ver, espero si el tiempo no nos gana, ver si podemos programar una parte práctica utilizando el tema ya directamente del CIAP, ¿ya?, en donde podamos un poquito manipular y ver cómo se desarrolla el tema de una certificación de gasto, cómo se desarrolla un compromiso, un devengado, un pagado y girado, ¿ya? Pero esperemos que en este caso, en la parte final del curso, ver si nos alcanza el tiempo, ¿ya? Ahora, aquí ya, ¿no?, yéndonos al tema del sistema integrado, ¿no?, de administración financiera, o más conocida como el CIAP. El CIAP prácticamente, ya para complementar la información, va a representar una herramienta que va a ser de uso obligatorio casi en todas las entidades públicas, ¿no? ¿Y por qué decimos casi en todas? Porque aún existen generalmente municipalidades locales en donde aún este sistema, ¿no?, no se está pues incorporando como se debería. Y acá, ¿no?, lo importante del CIAP es que nos permite, pues, ¿no?, conversar de manera transversal, ¿no es cierto?, con las diferentes instituciones, ¿no?, para identificar, ¿no?, respecto al marco en el cual, si el proveedor, por ejemplo, ¿no?, tiene su RUC es correcto, si tiene registro nacional de proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a través de este sistema, nosotros vamos un poquito a poder cotejar, en este caso, la información
que se encuentra en la base de datos. ¿Ya? Perfecto. Aquí también tienen mayores aportes respecto a las ventajas que conlleva la utilización del SIAP respecto a los registros. También les he adjuntado un poquito, ¿no? Nuevamente, ¿no? Todo lo que conlleva los procesos de ejecución presupuestal. ¿Ya? Y por último, ya para que ustedes se distraigan, les he adjuntado parte de la guía del presupuesto público en donde se establece, ¿no? Para el año 2020. ¿Y por qué estamos analizando a través de la guía 2020? Porque es algo que ya se ha dado, ¿no? El año 2022 de seguro también saldrá una guía haciendo referencia al año 2021, ¿no es cierto? Entonces, en esta guía que inicialmente les estaba mostrando, les invito a que ustedes puedan entrar y revisar, ¿ya? Ahí van a encontrar, ¿no? Como cuánto ha sido la asignación, ¿no? Del presupuesto a los diferentes sectores como educación, salud, friaje, ¿no? La lucha contra la violencia, las reformas judiciales, así como la lucha contra la anemia. Y por último, ¿no? También se les ha enviado, ¿ya? Y lo tienen ustedes aquí en las diapositivas, una pequeña información a través de unas maquetas macrorregionales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este caso, Tumbes, ¿cuánto de presupuesto tuvo para el año 2020? ¿No? ¿Cómo lo ha sabido destinar? ¿Cuánto a educación? ¿Cuánto a salud? Igual, esto por ejemplo es de la macroregión norte, ¿no? Este por ejemplo es de la macroregión centro, ¿ya? Ahí está su presupuesto, ¿ya? En gastos de capital o gastos corrientes, también y lo propio, ¿no? Para la macroregión oriente, la macroregión sur, que comprende Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, macroregión sur 2 también, ¿no? Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno. Y por último, ¿no? También aquí se les ha adjuntado un pequeño balance respecto a Callao y Lima Metropolitana. ¿Ok? Eso ya con fin de que ustedes puedan informarse, ¿no? Y puedan evaluar más o menos cómo es que se ha desarrollado, ¿no? Y a través del portal Transparencia también vean, ¿no? Qué tanto ha sido el avance que se ha tenido desde los presupuestos en el año 2020 sobre todo. Ok, entonces en conclusión, ya para cerrar la clase, ¿no? Hemos identificado que el presupuesto público, ¿no? Va a ser prácticamente el resultado de la obtención de una recaudación de impuestos, que en este caso van a pagar todos los peruanos por diferentes situaciones, ¿no? A través de impuestos directos o a través de impuestos indirectos. Pero recordarles que los recursos ordinarios, ¿no? Ustedes han visto a través del dato, va a representar pues lo fuerte del tema de la captación de ingresos, ¿no? ¿Qué más, no? El presupuesto es aprobado en este caso, ¿no? Ya, como les comentaba, por el Congreso de la República, finalmente, mediante una ley que contiene el límite de gasto a ejecutarse en el año fiscal, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de esta manera, llegamos a la parte final de la clase del día de hoy, no sin antes, por favor, comentarles, ¿ya? De que respecto, obviamente muchos de repente me están pidiendo, ¿no? A su examen, de la clase del día de hoy, me han indicado los amigos de Camex que lo han subido. Eso principalmente para que ustedes cada vez se acostumbren, ¿no? A ingresar a su aula virtual de Camex y puedan sacarle provecho, ¿ya? Entonces me indican que el examen ya está subido a Camex. Entonces les invito sobre todo a que ustedes, terminando la clase, por favor, ingresen a su aula virtual y puedan aperturar el examen, ¿ya? Entonces, de esta manera, ya van a ser las 8, chicos y señoritas. Espero que tengan un bonito, bueno, una bonita noche de lo que queda del día y nos reencontraríamos el día sábado. Cuídense mucho y cuiden también bastante a sus seres queridos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Permiso, muy buenas noches.